Bueno, muchas gracias Maribel. Primero que nada, gracias por invitarme aquí a tu programa. Bueno, mi nombre es Juan Miguel Guerrero. Yo tengo 24 años, ya casi 25, cumplo el 25 de julio de hecho. Curiosamente, yo soy médico, estudié la carrera de medicina, actualmente estoy cursando mi servicio social. Y pues qué otro tipo de generalidades te puedo decir, ¿no? Yo creo que pues en este camino de la fe católica llevo aproximadamente desde los, pues sí, ¿no? Como todo muchacho o niño que hace su primera comunión, que hace su confirmación, pero yo creo que empecé a vivir al extremo, vaya, todo esto a partir de los 13 años, ¿no? Y pues siempre he sido muy cercano al Señor y yo creo que pues es un buen comienzo, ¿no? Creo dándote esta clase de información, ¿no? Claro que sí, es un muy buen comienzo y sobre todo el saber y reconocer, ¿no? El que el Señor nos pone en los momentos y en los lugares donde Él quiere. Y pues bueno, como tú dices, tal vez tu primera experiencia fue desde muy chico y pues esa es precisamente nuestra primer pregunta y como les decimos a todos, la de cajón, ¿no? ¿En qué momento es que tú experimentas esa vida al extremo del Señor, ese amor al extremo? Uh-huh. Que te hace, a veces nosotros podemos tener así como que varios momentos en los que experimentamos el amor de Dios, etcétera. Pero como que siempre hay un momento en el que dices, no puedo seguir como estaba antes. Hay algo que tengo que cambiar. Porque obviamente si tú experimentas ese amor del Señor, pues necesitas como que responder, ¿no? Y digo, como que es así como que la inercia, ¿no? Es una reacción tal vez común el que tú respondas pues a ese gran amor. Pero hay como que siempre un momento, ¿no? En que dices, ya no puedo volver atrás o no puedo hacer eso o tengo que hacer esta otra cosa, ¿no? Claro. Claro que sí, mira, wow, es la primera experiencia de fe en mi vida. Bueno, yo pienso, primero que nada, para ir metiendo un poco el contexto, yo creo, de mis experiencias con el Señor. Yo creo que todo se remonta primero a lo que es la batalla, ¿no? Entre el bien y el mal, que sinceramente pues ya es una victoria asegurada para nosotros, ¿no? Mediante la crucifixión del Señor. Pero sí quisiera puntualizar esto porque sí tiene mucho que ver. De hecho, yo me veo de una manera muy directa, ¿no? Envuelto en medio de esta batalla entre el enemigo, ¿no? El adversario y el Señor. También pues forma parte de este testimonio, ¿no? La experiencia de la cercanía con el Señor en cuanto a un ángel de la guarda, en cuanto a María, también tiene mucha parte de mi historia. Y bueno, comenzando con eso, yo tenía aproximadamente 13 años, 13 años tenía, cuando pues yo era un niño normal, ¿no? O sea, de esos de que pues va a la primera comunión, al catecismo y luego hace la confirmación y ya no perseveras, ¿no? En el camino del Señor. Y ya no, pues estaba, pues ya iba a la secundaria y todo. Cuando de repente pues empiezo a sentir unas grandes emociones que ahora ya las reconozco como unas grandes tentaciones, ¿no? Cabe recalcar que estas tentaciones pues son diferentes a las tentaciones que nosotros tenemos en la vida diaria. ¿Cómo son estas? Son tentaciones un poquito más intensas, más, podría decirse, violentas, que la mayoría de las tentaciones que uno puede sentir, por ejemplo, de la pereza no, sino que eran tentaciones que te acercaban mucho a lo que es el odio, a lo que es el rencor. Y obviamente son tentaciones dañinas y nocivas primero que nada, pues para el alma de uno, ¿no? El alma de uno y también llegó el momento en que estas tentaciones fueron, y no me puedo, bueno, pues no me puedo mentir, no a mí mismo, fueron incluso nocivas para mi propio cuerpo.
¿Cómo es esto? Estábamos hablando de que estaba ocurriendo una influencia interna, así se le llama, ya entrando un poco más en el campo de la demonología, se le llama como una influencia interna. Sabemos, hay dos tipos, ¿no? Que es la influencia externa y la interna. Y comencé a notar cómo pues estaba decayendo, ¿no? Estaba decayendo y estaba consintiendo estas tentaciones. Y ya cuando llegó a tal punto de que pues me empezaban a hacer daño y me sentía enfermo, ¿no? Como el típico uno que conoce el cuerpo cortado, el cansancio. Y bueno, mi padre es médico y podría decirse que él no encontraba causa alguna del por qué yo me encontraba en ese estado, ¿no? Claro que yo en ese momento yo ya estaba a tal grado que consentía esa tentación que no decía nada, porque yo realmente sabía yo que era malo, pero no lo quería comentar. Entonces, conforme se iba agravando la situación, comencé a ver yo que en ciertas fotografías que yo tenía con mis amigos o así, unas que te tomas tú, ¿no? Cuando era la época del MySpace, ¿no? Y todas esas cosas, y que el Messenger. Yo comienzo a notar que llegan a aparecer ciertas siluetas o figuras o luces. Me acuerdo mucho de una foto en la cual estaba como en una parte un poco oscura y me acuerdo que se me tomó una foto y yo sentía que algo o alguien más bien estaba ahí detrás de mí, y exactamente de donde yo sentía que había algo así, sentía como algo muy frío, alguna presencia fría. Pude notar cómo en la fotografía salía algo, una imagen así como un ser, podría decirse humanoide de cierta manera, de color algo rojizo quemado. Entonces yo me espanté demasiado y en esa misma noche que me di cuenta de eso empecé a sentirme peor. Y podría decirse un delirio del cansancio que tenía. Tuve un sentimiento, un sentir de realmente eso venía por parte del Señor, que me decía que orara. Y yo pues obviamente en el contexto de que era un niño que ya había dejado de la confirmación, así pues no sabía qué era orar, ¿no? Ni siquiera leía la Biblia. De hecho creo que nunca había leído la Biblia, o sea, así, más lo que te ponen en los libros de catecismo, pero el Señor fue muy específico conmigo, me dijo el Señor que me pusiera a hacer oración, que invocara su presencia. Y sobre todo que me acuerdo mucho que a mí eso fue algo que me dio miedo, porque tuve un gran sentir de que prendiera una veladora. Y ya no, pues encontré una veladora de esas de que tiene uno en la casa, ¿no? Esas que bendice la mamá cuando es en Semana Santa y todo eso, ¿no? En el fuego nuevo. Entonces la prendí y solamente cuando iba a iniciar proceder a mi oración, a mi rezo, yo le decía rezo en aquel entonces, siento que el Señor me decía, en ese momento yo no sabía que era el Señor, yo solamente sentía que algo me decía a alguien, me decía, ¿sabes qué? Haz esto, haz aquello, y me decía, pide protección porque vas a entrar, y te lo estoy diciendo, Maribel, o sea, de una manera lo más fidedigna, ¿no? Porque ya fue hace mucho tiempo, pero fue tan impactante para mí que no se me olvida, tengo en mi mente y en mi corazón cada detalle de lo que ocurrió esa vez. Me decía, pide protección porque vas a entrar a una batalla. Y yo, no sé, de alguna manera yo estaba consciente de esta situación y acaté a todas las órdenes que se me daban. Y sí, pedí protección en mi mente, me acuerdo. Y empecé a sentir como algo, no sé cómo explicarlo, como podría decirse como una unción, la cual invadía pues todo mi corazón, podría decirse.
cuando de repente ya estaba adentrándome más en la oración, más y más y más, ahí fue cuando comenzó esa batalla, ¿no? Escuché una voz. Cabe mencionar que yo cuando vaya a decir escuché o algo así, no es que realmente estaba escuchando o alucinando, ¿no? Sino que bueno, por definición, ese tipo de lenguaje es un lenguaje, se denomina un lenguaje preternatural. ¿Qué es esto? Que es una naturaleza más allá de la materia, que es la naturaleza o la realidad natural, la realidad preternatural a la cual pertenecen, por ejemplo, los ángeles o el enemigo. Ellos son capaces de meter emociones en el corazón del hombre, ¿no? Como es el ángel que mete emociones que te llevan a Dios, el enemigo mete emociones que te alejan de Dios. La diferencia pues es de que una es buena, otra es mala, una es nociva y otra es edificante para el alma, ¿no? Entonces, al hablar del lenguaje que me dijeron así, son nociones, pero uno los puede traducir mediante pues la razón o la inteligencia que el Señor le ha dado, la traduce en un lenguaje, ¿sí? Entonces, ya cuando llega este ser, esta entidad, me comienza, o sea, era una emoción como un lenguaje muy, muy fuerte, muy agresivo, lleno de odio, podría decir que hasta bestializado, ¿no? Y él comienza a decirme, empieza a reírse primero, recuerdo muy bien que comienza a reírse, y decir me empieza a decir que porque yo creía que podía salir de él, o sea, que podía salir de todo ello. Si yo bien sabía que mi lugar no era en la luz, sino era en las tinieblas por el pecado. Y yo en ese momento me acuerdo que me infundía un terror enorme, es un terror, no te voy a decir miedo, sino un terror, un verdadero terror. Y entonces podía sentir que él salía de las sombras, de la parte de atrás, o sea, en mi espalda, y se acercaba poco a poco, ¿no? Se acercaba poco a poco, y yo me daba cuenta que él disfrutaba, ¿no? De todo esto, él disfrutaba de mi miedo, él disfrutaba de mi terror, cuando de pronto sentí otra presencia muy fuerte, pero fuerte, que es una presencia llena de luz, una presencia cálida. Y en cuanto llega esa presencia, aquella presencia maligna, porque así se les debería de mencionar, una presencia maligna, se fue aterrorizada, dando un grito espantoso de una bestia, o sea, y se perdió en las sombras. Y rápidamente pues yo tuve una visión, ¿no? Una visión en la cual yo ya no me encontraba en mi cuarto, ¿no? Sino me encontraba, recuerdo bien que era verdes praderas, muy bonito el paisaje. Me acuerdo que estaba un río y había un puente y había un árbol a lo lejos. Y había a lo lejos en el árbol habían varios seres, varias personas de diferentes tamaños, unos se veían como adultos, otros se veían como niños haciendo sus cosas, ¿no? Pero cada uno tenía algo en común. Bueno, dos cosas: estaban vestidos de blanco con túnicas de una pieza y tenían un rostro lleno de luz, tan iluminado que no se les podía ver el rostro, o sea, tenían el rostro lleno de luz. Y tenía movimientos muy suaves, tenía movimientos muy ligeros, no sé. Y en ese lugar era solamente paz, no había nada más que eso. Entonces, yo al momento de acercarme hacia ese puente para llegar a ese árbol que estaba a lo lejos, me acuerdo que sale uno de ellos al encuentro conmigo y se me acerca. Y yo me quedo pues un poco angustiado, ¿no? Porque ¿qué estaba pasando? Pues era un niño de 13 años, no sabía qué estaba pasando. Y me daba cuenta, hasta ahorita no he logrado discernir yo qué fue lo que sucedió, porque en esa visión realmente pues estaba consciente de las cosas. Entonces me dice esta persona que sí que era, que sí cómo estaba, ¿no? Y yo le decía, bien, y me decía
qué bueno que estás aquí, te estaba esperando. Y yo estaba de que, pues, primero, pues, ¿quién es este? ¿Quién es? Entonces, y yo le decía, ¿y quién eres? Me dice, es bueno que estés aquí, pero nunca me respondía quién era. Entonces me dijo con su cabeza, o sea, me hizo una seña como, sígueme. Y ya lo empecé a seguir y nos apartamos de todo ese grupo de personas, ¿no? Al momento en que llego con él, un lugar apartado, me dice que qué bueno que estaba aquí, que estaba esperándome. Y yo pues todavía yo no sabía qué es lo que estaba sucediendo, entonces me dijo que iba a hacer algo que era necesario. Y yo, ¿necesario? Y me dice, sí, entonces me empezó a lavar los pies. Me acuerdo que procedió a lavarme los pies. Y yo estaba ya como que, ¿por qué me está lavando los pies? Y entonces él me voltea, cuando está agachado, me voltea hacia arriba y me dice, es que esto es necesario para ir a verlo a él. Y yo, ¿a quién? Y me decía, o sea, como que repetía lo mismo, o sea, y te estaba esperando. Y entonces volteé hacia la derecha y me dice que ya es tiempo de verlo a él. Y yo, ¿a quién? Y él me decía mucho, al que es. Y yo, pues rápidamente, pues acaté a lo que él me decía y me dijo como con su cabeza, así me dijo como, ven para subir las escaleras. Recuerdo que esas escaleras que estaban ahí a un lado eran escaleras como, ¿cómo puedo describirlas? De cristal. Y estaban flotando. Entonces subimos. Yo sentí que anda a ver, no sé, o sea, estaba muy alto, era muy alto donde llegamos. Tan alto que me recuerdo que perdí la noción del tiempo ahí, ¿verdad? Pero recuerdo que cuando iba caminando, esta persona iba frente de mí. Y yo me daba cuenta que en ocasiones él volteaba como preguntándose, eso es lo que yo sentía, como preguntándose si yo todavía seguía siguiéndolo, o sea, si todavía continuaba con él, a lo mejor. Y ya cuando llegamos, recuerdo que cuando llego, es como si hubiéramos pasado las nubes al cielo. Y llego y en cuanto llegamos, o sea, era una atmósfera más ligera aún, pero a la vez más pesada. Y a la derecha, cuando llegamos, y a la derecha está una multitud de personas de blanco, cantando, alabando, y a la izquierda otro tipo de personas cantando y alabando, y a la derecha otra parte estaban más, todavía era una multitud, o sea, yo te estoy hablando aproximadamente que serán más de 5,000 personas, o era una cosa impresionante. Y enfrente de todas estas personas habían 3 tronos. De estos 3 tronos, el del medio, recuerdo bien que había una persona gigante, enorme, y su rostro lo puedo describir como brillando como el sol. Un rostro, pero era tan brillante y tan cálido, pero no me lastimaba los ojos. O sea, uno pensaría que, bueno, si estás viendo un rostro que brilla como el sol, te va a lastimar los ojos, pero no. Y ese es un dato importante de algo que voy a decir después. A la derecha de este ser estaba otra persona de un tamaño ya no gigante, sino de nuestro mismo tamaño. Sí, o sea, de características humanas, yo creo que te puedo calcular unos 76, 78 de altura más o menos. Y él también tenía un brillo igual que el del medio, que el del trono del medio. El rostro le brillaba impresionantemente, pero no se les veía el rostro, pues por el brillo. Y el trono de la izquierda estaba vacío, no había nada. Entonces, este ser de la derecha, el que estaba en nuestro tamaño, baja del trono y llega conmigo y con una voz muy tranquila, de alguna manera muy familiar, se me acerca y me dice que bienvenido, me dice, yo te he estado esperando. Y yo ya era tantas cosas, o sea, de que yo ya le dije, ¿quién eres? Le pregunté, ¿quién eres? O sea, no sabía ni quién era el que me había traído, ni sabía quién era el que se había bajado, ni nada, o sea, entonces él me dice, y aquí es cuando él comienza a revelarse, ¿no? Me dice, yo soy el que soy.
Y yo, pues para mí en ese momento, para mí no tenía sentido lo que estaba diciendo, porque yo no conocía nada de la profundidad del Señor. Y yo, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que dices eso? Y me dice, yo soy el que soy, te estaba esperando. Y yo, cuando en un momento pues de a lo mejor un poco de arrebato, le digo, revélate, muéstrate quién eres. A lo que él asienta con la cabeza y se quita el brillo de su rostro. Y él tenía un aspecto muy similar. De hecho, podría decirte casi idéntico al Jesucristo de la Divina Misericordia. Casi idéntico. No, idéntico. Y entonces me dice, yo soy. Y yo como que, pues ¿quién eres? O sea, no me decía un nombre en concreto y nunca me lo dijo. Y me dice, yo soy quien te ha llamado. Y yo como que yo soy quien te convocó. Y yo le digo, ¿qué es lo que deseas? Es tiempo ahora de darte yo lo que te he tenido preparado. Y yo estaba así y me dijo, aquel que te ha traído, me dice, yo lo he puesto, es siervo, ¿cómo dijo? Aquel que te ha traído, siervo fiel, siempre ha sido. Desde que te pensé, para ti, siempre ha estado. Y yo no entendía si sus palabras, no eran unas palabras muy complejas para mí. Y entonces, nuevas, ¿no? Sí, nuevas, ¿no? Todo era nuevo, ¿no? Entonces, cuando me dice él, ya es tiempo, y yo, ¿tiempo de qué? Y me dice, inclina la cabeza, póstrate. Y yo no pude resistirlo. Y cuando menos me di cuenta, yo ya estaba postrado, ¿no? Y entonces, no sé cómo explicarlo, cómo pude ver, o sea, ya me estaba viendo yo como en una tercera persona, y estaba viendo cómo él extiende su mano derecha sobre mí y deja salir salieron haces de luz de su mano, recuerdo. Él estaba vestido de blanco, cabe mencionar. Y sale unas rojo, unas azul y unas blanco de su mano. Y cuando llegan a mí, empecé a sentir un calor extraordinario. Tanto así que dije, si esto dura más me voy a quemar, voy a incendiarme. Entonces pude tener como una visión dentro de la visión. Eso fue algo raro. Del veía fuego. Entonces, ya después de que terminó esto, me dijo él, ¿sabes qué? Me dice, ahora eso que te he dado, utilízalo para tus hermanos y nunca para ti mismo. Eso siempre se me quedó bien grabado. Utilízalo para tus hermanos y no para ti mismo. Aquel que te ha traído, me dijo, es aquel que te guarda, es aquel que es tu guardián. Y yo dije, es mi ángel de la guarda, le digo. Y nada más se asentó con la cabeza. Y entonces yo notaba que mi ángel de la guarda en ese momento estaba hasta atrás, allá con toda la gente, estaba nada más viéndome. Y de la nada me dijo, ve y haz lo que te he ordenado. Y de la nada abro los ojos, estoy en mi cuarto de nuevo, está la veladora también, estoy llorando. Me recuerdo que había muchas lágrimas en mis ojos, pero era un sentimiento de paz impresionante. Yo creo que me senté tan ligero como una pluma de esas de ganso, ¿no? Y entonces, cuando yo era todo bonito, todo así, llega de nuevo esta entidad maligna. Y de nuevo riéndose dice, ¿tú crees que por haberlo visto a él, tú perteneces a él? O sea, tú no te puedes librar de mí. Y yo me quedé como que, pues me empezó a invadir el terror, pero yo ya teniendo una noción de lo que estaba sucediendo en la realidad espiritual, rápidamente pedí a mi ángel de la guarda que viniera a mi auxilio como la primera vez, porque él fue el que vino a mi auxilio, lo cual no lo hizo. Y yo estaba, pues porque se estaba acercando cada vez más y más, y escuché la voz
esa emoción de mi ángel de la guarda, era él, o sea, ya podía reconocerlo, que me dijo, utiliza ese fuego que te han dado. Y yo pues ok, ¿cómo lo hago? O sea, y entonces lo único que recuerdo que hice fue pensar en ese momento en el que el Señor me dio ese fuego. Y el momento empecé a sentir el mismo calor. Y el enemigo, me recuerdo que gritó. Y dijo, todo está perdido. Todo está perdido, y salió corriendo, se ocultó entre las sombras. Y perderse. Después escucho una voz femenina. Y dice, hijo, dice. Y yo, ay, ¿ahora quién es? Dije, o sea, pero era una paz impresionante. Y me dice, me muestra una visión. Y veo un corazón con una corona y espinas alrededor. Y dice, hijo mío, este es mi inmaculado corazón. Y después veo una mujer con un niño cargado en brazos, pero el niño tenía como una coronita, no sé. Y dice, este es mi hijo muy amado, escúchalo. Decía, este es mi hijo. Yo soy María. María, y yo como que, virgen, dije, virgen, me acuerdo. Y fue algo muy curioso porque todo ese contexto sucedió en un contexto, podría decirse, inocente, fuera de cualquier pretensión, fuera de cualquier sugestión también, o sea, porque yo no conocía nada, yo pues sabía que se rezaba el Ave María porque María era la mamá de Jesús, ¿no? El lavatorio de pies, pues yo realmente no recuerdo yo que tuviera emoción de que eso se hacía, por ejemplo, en la Semana Mayor o algo así, ¿no? Entonces, para mí todo era nuevo, ¿no? De ahí comenzó a ver por mí un gran anhelo, un deseo, un celo impresionante por el Señor en la Eucaristía, ¿no? Entonces yo recuerdo que fui con un sacerdote, le dije, el padre de mi bueno, antes, en ese entonces era una capilla, ¿no? Y le dije, todo lo que te acabo de decir, le dije. Y el padre estaba, me acuerdo cuando le dije, me dijo, con los ojos con lágrimas, me acuerdo que me dijo, pues mi hijo no te estará llamando el Señor al sacerdocio. Y yo en esa inocencia le dije, no sé, padre, ¿usted qué cree? Le dije. Y me dice, pues yo creo que sí, si no tienes, me acuerdo muy bueno ese padre, muy irradiaba mucha luz. Y me dice, hijo, si te hacen falta libros, yo te los compro. Sabiendo yo que pues ese padre también tenía carencias, ¿no? Y yo le dije, sí, padre, sí. Y estuvo muy curada porque pues lo visitaba y platicaba mucho de Dios con él. O sea, le decía, no, es que padre, y él se sacaba mucho de rollo porque yo le decía, padre, es que el Señor me dijo esto. Y él, pero a ver, ¿cómo? Yo me acuerdo que a mí se me hacía muy raro que me hiciera tantas preguntas. Y yo dije, pero es que ¿por qué no me cree? Él es un padre, o sea, él debe platicar con Dios. Pero él me pregunta, pero, o sea, ¿viste algo? ¿Cómo sentiste? Y me preguntaba siempre cómo me había sentido. Yo le decía, pues muy a gusto, me sentía con el Señor. O le decía yo, fíjate, padre, que el Señor bueno, fíjate, le decía en ese momento, la hora de tú. El Señor me vino la otra vez a mi casa en la noche y platicábamos. Y él, ¿de qué platicaron? Y yo, no, pues él me platicaba pues acerca de lo importante que era que yo rezara, que lo importante que... Y el sacerdote, pues yo no sé qué pensaba el sacerdote en ese momento, qué está pasando con este muchacho, ¿no? Y así fui creciendo, pero también me acuerdo que cuando comenzaron esas experiencias con el Señor y tener ese celo de lo que decía, me acuerdo que yo me salía en las noches en mi casa y la capilla estaba cerrada. Y yo sabía, por la ventana de la parte derecha de la capilla estaba el Santísimo. Obviamente estaba cerrada la ventana, pero se alcanzaba a ver la luz roja que tienen cuando está el Santísimo. Y ahí me quedaba, viendo la luz roja. Porque yo me acuerdo que yo tenía esa noción de, yo iba a saludar al Señor, a estar con Él, o sea, me gustaba estar con Él, me gustaba.
no sé, era mi amigo, bueno, es mi amigo, ¿eh? Pero en ese momento esa era la noción como que de ese amigo nuevo que tienes y que te fascina y que quieres ir y que no, pues así. Y obviamente pues no lo platiqué con mis papás porque en ese momento yo no sentía como que no lo debía de hacer. Y también al mismo tiempo que estaba teniendo esas experiencias con el Señor, también me acuerdo que algo que marcó mucho mi vida en ese tiempo fue que después de eso empecé a sentir como cosas raras, sentía emociones, así como eran muchas cosas como si no un desorden, pero sí como algo muy intenso de emociones de que esto va a pasar y pum, pasaba. Y que esto y pum, pasaba. Alguien va a venir, pum, llegaba. También me acuerdo que como la del sexto sentido, ¿no? Yo decía que veía gente muerta. Y sí, me acuerdo que veía gente así en mi cerco de mi casa y me decía así, o sea, pero algo, un aspecto repugnante. O nada, estaba así, iba a la cocina y de mi cocina se ve, hay una ventana que va hacia mi casa, hacia afuera, hacia la puerta eléctrica, o bueno, en ese tiempo pues era cerca, una puerta de cerco normal, ¿no? Y me acuerdo que veía a alguien parado. Así, pero los ojos los tenían completamente negros. Y yo me asustaba y decía, mamá, ¿qué pasó, hijo? Y yo, no, mire, fulano, le decía que está afuera. Y mi mamá, no hay nadie. Y yo, no, que no lo ves, ahí está. Y mi mamá como se sacaba de onda y se asustaba. Pero poco ya sabía que mi mamá ya sabía que estaba pasando, porque a mí ya me habían pasado este tipo de experiencias de chico, de bebito. Bueno, de bebito como de 2 años, 1 año yo creo. Y pues esa sería mi primera de muchas experiencias que tengo, y yo creo que hasta ahora todavía las tengo con el Señor. Híjole, pues Juan, está bien padre todo lo que nos estás compartiendo y pues gracias por abrir tu corazón y por pues compartirnos todo esto. Algo de lo que a mí me impacta mucho, ¿no? De cómo trabaja el Señor es precisamente, pues siempre lo ha dicho, ¿no? Pero luego a veces se nos olvida de que busca los sencillos precisamente, o sea, no necesariamente a los estudiosos ni mucho menos, porque dices, pues yo no conocía nada, yo no sabía de nada y todo eres positiva, ¿quién eres? ¿Qué pasa, no? Y sin embargo, pues el Señor, desde el seno materno, como bien te dijo, ¿no? Y como a todos, nos prepara, pero como reiteradamente he compartido en el programa, pues mucho tiene que ver de nuestra respuesta. Porque igual, y tú pudiste haber reaccionado de otra manera, o simplemente, no, por aquí no, o hacerle caso, simplemente a la otra entidad, ¿no? Que te decía, no, tú no tienes remedio, esto y que el otro, y cuántas veces podemos hacer eso, ¿no? Decir, pues sí, cierto, y pues no, Dios no me quiere, o etcétera, ¿no? Sin embargo, la respuesta que uno da, o la actitud que uno toma ante las circunstancias, pues veo que es muy, muy importante, y pues lo confirmo cada vez más, ¿no? Claro. Y otra de las cosas que tú comentabas, cuando vienes de toda esa visión y que no hay como, que pues vuelves tú a pedirle a tu ángel, cuando ya ha ubicado bien todo, bueno, más o menos, ¿no? Pero que ya sabes que es tu ángel y que le pides ayuda y que en ese momento no viene, sin embargo escuchas la voz que te dice, recuerda lo que acabas de vivir, ¿no? Aquí a lo que me llama a mí es, yo creo que ese es no sé si llamarlo tip, consejo o una buena solución, cuando estás en una situación precisamente que quiere apartarte de la gracia de Dios, el recordar tu llamado, el recordar cuando el Señor te habla y te dice que eres su hijo. Y esa es la única manera que puedes realmente como, pues evadir o a echar a un lado esa tentación o ese ataque o eso que te quiere apartar de la gracia de Dios, ¿no? Y la otra, que pues no podemos dejarlo a un lado, y aunque no todos o para todos sea de tan importancia, yo creo que para ti sí lo es, y te vi exactamente a lo que
pues como yo lo veo también, y el famoso libro de Estaurofila, que por ahí los que ya lo leyeron, pues sabrán, ¿no? La presencia de María, Yes. de cómo te acoge, cómo te enseña, cómo te muestra, cómo se muestra ella y cómo está al pendiente. Pues vamos a hacer una pequeña pausa, vamos con este canto precisamente que es Señora mía, niña mía, pero primero también quisiera pues mandar un saludote por allá por Tampico, que nos están escuchando. Sé que está Iván Marconi y pues te manda muchos saludos, dice saludos a este hermano, gracias a Dios por su vida, muy impresionante. Y pues aún hay en más, querido sobrino. No sé si por ahí está Andrés Barrios o quien esté contigo, pero pues un abrazote desde acá, desde Mexicali, y a todos los que nos están escuchando. Por ahí también estaba Lucero Vaca. Muchas gracias por estarnos escuchando y por estar, pues ahora sí que abriendo su corazón y sus oídos a lo que el Señor nos trae en este día. Y a todos los que aún no se han reportado, que ya saben, como siempre les digo, que de todas formas están por ahí. Pues bueno, vamos con este canto mariano y continuamos porque todavía tenemos mucho, pero mucho más.